Listo, pues nada, les quiero dar la bienvenida a este webinar, en el cual el objetivo son dos cositas. Una es hablar sobre Time Waiver, sobre esta increíble tecnología que tenemos eh, eh, con nosotros. Y segundo, presentar al doctor Edgar Villanueva, que se está incorporando al equipo de Time Waiver en México. Pensamos que tiene muchos conocimientos y experiencia y puede aportar tanto a los practicantes como a las personas que están interesadas en la tecnología y pues con sus conocimientos y cursos y todo lo que vamos a hacer en conjunto, pues la idea es aportar a la comunidad y seguir creciendo esta comunidad de practicantes y de personas interesadas en esto de, de la tecnología del campo de información pues con nuestros equipos no nada más cambiar nuestro campo de información, sino también ayudar a toda persona que quiera mejorar su calidad de vida. Entonces, pues, muchas gracias, Edgar. Hoy tienes un tema preparado para ofrecernos. Te agradezco de antemano que estés aquí, que te hayas unido a nuestro equipo. Pues nada, bienvenido. Estamos muy emocionados que estés aquí. Pues muchísimas gracias, Fabián. De verdad, para mí es un honor, un placer. Llevo trabajando con TimeWaver más de 12 años, un poquito más. Y bueno, he aprendido algunos truquillos, he aprendido ciertas interpretaciones. Recuerdo que cuando fui invitado a conocer este dispositivo, en el 2011, fue cuando fui para allá, eh, cuando estaba Michael, tú lo conoces. Michael es un miembro Claro. de TimeWaver. Me hizo la demostración, él me dio la capacitación del dispositivo y le pregunto, a mí me encantó porque era una base de datos impresionante, cosa que no había visto yo con otros dispositivos, ¿no? Entonces, No existe. sí, no existe, de hecho. Entonces le pregunto a él, le dije, oye, ¿y cómo interpreto todo este arsenal de información que me estás arrojando el análisis? Y me dice, con toda honestidad, me dice, no lo sé, ese es tu trabajo. Dice, por eso viniste para acá, para que tú aprendas y te puedas capacitar. Y parecía voz de profeta, porque al final de cuentas, todos estos años fueron muchos años de práctica, de indagar, de conjugar con otras corrientes holísticas, metafísicas, para poder comprender lo que es el equipo TimeWaver y su potencial que tiene. Hoy por hoy les puedo decir que equipo como TimeWaver no hay. O sea, yo no he visto algo tan completo, tan preciso, y no solamente tan preciso, sino tan estructurado. La mayoría de los equipos que he visto no tienen una interfaz agradable. De por sí es difícil a veces tratar de comprender lo que dice el análisis de resonancia. Ahora, cuando lo tenemos todo hecho bolas, pues todavía es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, la intención de estas charlas que vamos a tener, estos webinars, pues es transmitir un poquito de lo que hemos aprendido. Vamos a hacerlo en diferentes fases porque TimeWaver es enorme. Yo creo que tenemos material como para trabajar. ¿Qué te gusta, Fabián? ¿Unos 3 años? Más o menos, no lo sé. Sin dudarlo, sin dudarlo. Sí, La realidad es que, bueno, a ver, vamos a ver. Y, y, eh, Tenemos que empezar por los casi 1 millón de ítems que tenemos pues en las bases de datos con los que podamos hacer evaluaciones en el campo de información, pero también pasamos por los distintos módulos y luego aparte, pues esas listas de armonización que tenemos también pueden servir como textos de enfoque y cruzar información. Entonces, puede ser tan sencillo y tan completo que se vuelve hasta complicado por, por, dependiendo del usuario, ¿no? Qué tan profundo quieres ir eh, buscando información. Y luego, pues les digo, pasamos por los módulos. Hay algunos módulos que no solamente se detienen en la exploración de los puntos de, de, de campo de información, sino que aparte puedes desarrollarlos y puedes personalizarlos. De manera que cada vez que tú utilizas el equipo y le vas dando forma, pues
lo estás de alguna manera manipulando para acercarse a la mejor manera la que puede funcionar el equipo para ti. O sea, Ujú. esto termina siendo algo muy personal lo que encuentra uno en los análisis y cómo puede desarrollar una sesión con lo que puedes encontrar ahí, pues tiene un alcance increíble. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, antes de empezar, me gustaría presentarme un poquito para los que no me conocen. Muchos son de la comunidad de Healy. Healy, como bien saben, es un producto también que nace de la compañía TimeWaver, del mismo inventor. Pero bueno, yo le agradezco a Fabián, él es el representante oficial de TimeWaver en México. Me invitó a colaborar con él para poder hacer este tipo de charlas, de capacitaciones o de webinars. Sí quiero dejar muy en claro que mi estilo de enseñanza pues es muy mío. No es que me haya formado TimeWaver como tal, sí hemos colaborado con ellos, recibí mucha información de parte de ellos, pero quiero ser muy puntual en que lo que se diga aquí, lo que se transmita, pues es responsabilidad meramente mía. O sea, Time Waiver no tiene nada que ver, ¿sale? Porfas, para que no se vaya a mal utilizar esta información después. Es que Time Waiver dijo esto a través del gobierno. No, no, no. Esto es muy independiente. Mi intención es transmitirle, le repito, lo que yo he enseñado. Mi formación fue práctica por cuestiones personales de salud, aunque mi formación académica es otra. Me formé como naturópata, recibí bastante capacitación de varios maestros, varias instituciones, tanto mexicanas como extranjeras. Me certifiqué como naturópata en la Universidad de Camagüey, Cuba. Y bueno, desde hace 24, 25 años he practicado la medicina holística. Y bueno, por eso es que tengo un poquito de práctica más que otra cosa, ¿no? Y bueno, ¿usted parece, Fabián, si empezamos la capacitación el día de hoy? Déjenme comparto pantalla. Todo tuyo en la pantalla, abonando un poquito a lo que dices, que esto es una interpretación que tú estás haciendo. Definitivamente sí, o sea, sí tienes que ir desarrollando tu estilo y ver qué funciona para ti. Cuando haces análisis, encuentras información muy importante, entonces tienes que eh, saber escarbarle y encontrar esos wow moments que suceden todo el tiempo. Pero bueno, adelante, Edgar. Voy a silenciar aquí Perfecto. mi micrófono. Por favor, si alguien quiere participar, tiene alguna pregunta, hágalo por medio del chat. Yo voy a estar ahí al pendiente. Y, eh, y después, cuando tú indiques, Edgar, pregúntame y yo, para no distraerte, yo te indico cuáles son las preguntas que Ujú. tiene la persona. Excelente, excelente, amigo. Bien, pues miren, la intención de esta primera conferencia, webinar que vamos a hablar de Time Waiver, es con la intención de que muchos de los que están aquí presentes empiecen a tener ¿cómo decirlo? ¿Se está grabando esto? ¿Está bien? Sí, perfecto. Excelente, porque seguramente nos van a preguntar. Entonces, la intención es que empecemos desde prácticamente cero, porque miren, hablar de Time Waiver es hablar de un mundo de verdad enorme. No solamente por las diferentes versiones que maneja la empresa, hay time waivers para animales, hay time waivers para empresas, para coach, en fin, o sea, hay diferentes versiones con programas muy específicos según lo que queramos. El que vamos a analizar hoy se llama Time Waiver Premium Pro. Sistema es un sistema que ¿cómo decirlo? Está diseñado para optimizar nuestras áreas de nuestro estilo de vida, mejorar nuestro bienestar en general, ayudarnos a ser más conscientes en muchos aspectos de lo que es nuestro día a día. Y bueno, como dijo Fabián, se convierte en un instrumento que es tuyo. O sea, literalmente lo haces parte de ti y de tu estilo de vida cotidiano. Bueno, mi intención con esta primera es empezar a hacer una pequeña demostración de qué es lo que analiza Time Waiver desde el punto de vista del bienestar. En esta versión es una presentación de lo que hace esta versión con sus diferentes programas. Obviamente es una presentación muy general. Iremos desfasándola, iremos explicando de manera gradual y más profundo en siguientes webinars.
Estaremos también respondiendo dudas de parte de ustedes. El hecho de que ustedes no tengan el Time Waiver como usuarios o no sean usuarios directos de Time Waiver, no les excluye de recibir este tipo de webinars, porque van a aprender muchísimo sobre los aspectos y la visión que tiene la empresa sobre lo que es la medicina cuántica o la medicina informacional. Ese es un término que realmente, desde mi perspectiva, es el término correcto. Más que cuántico, es medicina informacional, porque lo que hace, lo que hace Time Waiver, perdón si de repente resbalo con Healy, porque bueno, pues prácticamente estamos hablando de la misma empresa. Lo que hace Time Waiver es literalmente analizar el campo de información. Entonces, esta charla va a ser no muy larga, va a ser breve, va a ser, sí tendremos ya un espacio de preguntas y respuestas, como lo dijo Fabián, y bueno, espero que les agrade y les dé una visión más completa del potencial que nos ofrece la empresa con relación a este tipo de medicina llamada cuántica. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a en una pequeña introducción de qué es Time Waiver, por favor. Saben que me gusta interactuar con gente, los que puedan prender su cámara, su video, se los voy a agradecer muchísimo, porque así voy yo evaluando si la información se va comprendiendo o no, o hay dudas en algunos de ustedes en base a su respuesta corporal. Bueno, pues vamos a empezar. Permítanme. Accede a nuevas dimensiones con Time Waiver. La conexión entre el bienestar, el trabajo, la familia y la vida en general es más fuerte de lo que creemos. Nuestra psique, nuestras experiencias personales, y muchos factores aparentemente invisibles, influyen en nuestras vidas y no siempre facilitan el análisis de las causas y la armonización de los desequilibrios. La tecnología Time Waiver analiza estos complejos mecanismos en el campo de información y te muestra, basándose en la experiencia del usuario, cómo puedes armonizar los desequilibrios ocultos en dicho campo. Más de 2.000 profesionales en todo el mundo utilizan la tecnología del análisis del campo de información de Time Waiver y la aplicación de frecuencias. Y el número de usuarios sigue creciendo. Miren, cuando hablamos de Time Waiver o de la medicina cuántica, pero específicamente de Time Waiver, estamos hablando de literal, lo que estoy diciendo es literal, de accesar o acceder a diferentes dimensiones. ¿Por qué lo digo así? Porque curiosamente, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la formación o Time Waiver, la creación de Time Waiver surge precisamente de una teoría de cómo el universo está compuesto por diferentes dimensiones. El doctor Burkhardt, ahorita vamos a hablar un poquito de él, fue colaborador de Time Waiver junto con Marcus Smith para que lo pudieran conformar y pudieran determinar qué aspectos con equipos cuánticos, como lo es Time Waiver o tecnología cuántica, se puede accesar a esas dimensiones y analizar. Como lo vemos en esta diapositiva, hay más de 2.000 profesionales que están usando Time Waiver. ¿Y por qué decimos profesionales? Porque miren, queramos o no, cualquier usuario de Time Waiver, cualquiera, cuando lo adquiere, a lo mejor al principio se le hace un mundo, se le hace que, híjoles, por ejemplo, Miguel Garza tiene su propio equipo, esta Mari Sainz tiene su propio equipo, de los que yo conozco, ¿no? Y también está Klaus Oviedo, tiene su propio equipo. Y lo que hemos platicado en algunas ocasiones, y todos han coincidido, dicen, me pierdo entre tanta información, porque es tantas cosas que recibimos, que cómo lo interpreto, ¿no? Por un lado, pero por otro lado se quedan fascinados por la precisión de toda esa información. Obviamente, ese tipo de segmentar o de filtrar información se va adquiriendo, se va aprendiendo cómo hacerlo para que tampoco nos perdamos en un mar de información o de datos. Pero a lo que voy es, conforme nosotros usamos este tipo de tecnología, gradualmente nos vamos profesionalizando, queramos o no, ¿eh? Eso es automático, eso es parte y viene, como decimos aquí en México coloquialmente, junto con pegado. El tener un dispositivo de esta magnitud me va a profesionalizar, sobre todo en el mundo holístico, en el mundo metafísico, en el mundo espiritual. Entonces, eso es algo que va a pasar por automático, lo queramos o no.
Y gradualmente nos vamos a profesionalizar en cómo manejamos algunas técnicas o terapias holísticas, en cómo vemos incluso la vida misma. Es un equipo que nos transforma principalmente a nosotros, porque repito, interactuamos con otras dimensiones que desde otra perspectiva podría no estar muy accesible a toda la gente, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Miren, vamos a ver lo que dice también una parte de lo que es esta presentación de la información de Time Waver. El campo de información. Explora hasta lo más profundo. El campo de información, originalmente forma parte de la teoría del campo unificado, formulada por el físico alemán Burkhard Heim, a finales de la década de 1970. Heim, por lo tanto, emprendió una tarea en la que muchos físicos de renombre, como Albert Einstein o Stephen Hawking, habían fracasado hasta la fecha. La tecnología del campo de información se basa en la teoría de que la esencia y la función del campo de información pueden ser utilizadas con un propósito específico, por quienes están familiarizados con él. Se trata de recuperar toda la información sobre la mente y el cuerpo de una persona almacenada en el campo de información del universo, tanto lo positivo como lo negativo, las fortalezas como las debilidades, las normalidades y las anormalidades. En décadas recientes ha ido surgiendo y agarrado más fuerza cada vez la teoría de lo que es el campo unificado, pero también el campo de información. Esta teoría que se maneja dentro de lo que es la mecánica cuántica y que la está indagando e investigando cada vez más, fue también estudiado por este físico alemán que conocemos como Burkhard Heim. Durkheim fue un colaborador que él expresaba cómo la información es lo que precede y sostiene prácticamente todo lo que es el mundo físico o material. Entonces, si yo soy materia, si mi cuerpo estoy conformado por un cuerpo físico, entonces también estoy conformado por información. Todo lo que conocemos dentro del cosmos como materia, como elementos, entre ellos el fuego, el agua, etcétera, todo lo que se conforma, todas las partículas, todo lo que al final de cuentas se conforma como materia, está conformado y sostenido por información. Espero que esto se comprenda un poquito. Ejemplo, vamos a entenderlo de una manera muy sencilla. Nosotros somos lo que somos físicamente por la información que nos conforma. Y eso, por ejemplo, la genética y la epigenética lo puede corroborar. Al final de cuentas, sabemos que estamos conformados por genes y los genes no son otra cosa que información. Entonces, si nosotros vamos indagando un poquito más sobre lo que es el campo de información, que ahorita lo vamos a hacer, a ver cómo lo posteó o cómo lo planteó o propuso el físico Burkhard Heim. Él habló de 12 dimensiones. Actualmente la física convencional, la física y la mecánica cuántica hablan de que el universo corroborado tiene 11 dimensiones. ¿Ok? Pero él se fue un poquito más allá. Él dijo, no, yo postulo que hay 12 dimensiones y ahorita vamos a ver sobre qué se basó él para postular eso, porque es ahí donde literalmente el campo de información que analiza Time Waver es literalmente cómo interactúa según el nivel que nosotros queramos ver. O va a encontrar los desequilibrios, las desarmonías, los conflictos informacionales en cualquiera de estas dimensiones y nos los va a reflejar. Eso es lo que hace Time Waver. Time Waver literalmente explora, como dice esta parte, hasta lo más profundo. ¿Qué es lo más profundo? Literalmente la información que conforma ya sea nuestra persona, un animal, una planta, un ecosistema, un grupo de personas, una empresa, un edificio, cualquier cosa que tenga materia, puede analizar la información que la conforma y encontrar sus diferentes conflictos. ¿Okay? Vamos a entender un poquito mejor, por favor. Vamos a ver la siguiente. El inventor. Marcus Smiecke es físico, investigador de la conciencia y emprendedor. Con la tecnología del campo de información, ha creado una síntesis eficaz y de aplicación universal de las ciencias naturales, la espiritualidad y la filosofía. Además de su trabajo con Time Waver, Marcus Smiecke imparte conferencias en todo el mundo, ha publicado numerosos libros y artículos científicos. También es el fundador del Instituto de Investigación de la Conciencia Existencial y del Instituto para la Conciencia Aplicada, cerca de Berlín, donde se investiga la interacción entre la materia y la conciencia.
Pues él es el creador prácticamente, fundador, creador de lo que es Time Waver. Podríamos decir que es uno de los grandes genios de este siglo. Como todos los grandes genios, también tiene sus opositores, las corrientes que no están muy de acuerdo con las teorías, pero hasta ahorita hemos visto que lo que él ha postulado tiene sustento y ha estado demostrado por los resultados, ¿no? Entonces, es un proceso que todavía seguimos trabajando. Repito, no solamente es un genio, sino también es un emprendedor, idealista, que lo que él ha querido, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con él me comentaba que su propósito era ayudar a la humanidad a alcanzar nuevos niveles de conciencia. Entonces, prácticamente cuando yo lo conocí fue un poquito un poquito antes del 2012, y él hablaba que después del 2012, como decía también la cultura maya, pues iba a venir una nueva oleada de cambio de la humanidad. Y literalmente vivimos ahora en la era de la información. Y bueno, el equipo Time Waver y sus empresas afiliadas o hermanas, pues al final de cuentas están, creo yo, contribuyendo a que muchas personas, usuarios de este tipo de tecnología, pues cumplan el sueño de Marcus, ¿no? De que seamos seres un poquito más conscientes. Y eso francamente fue de las cosas que a mí me casaron, me llamaron la atención de trabajar con la empresa Time Waver. Vamos a ver un poquito más sobre estos aspectos. La física cuántica y la psicología profunda, un enfoque holístico. La idea de la tecnología del campo de información de Time Waver tiene su origen tanto en la física cuántica, donde se observan interacciones estrechas entre los procesos mentales y materiales, tanto como en la psicología profunda, en particular en el concepto del inconsciente colectivo desarrollado por el psiquiatra suizo Carl Jung. Estos dos enfoques están vinculados y se integran en el sistema Time Waver. Bien, ¿por qué estamos viendo estas dos diapositivas? Bueno, la anterior hablaba del campo de información. Esta habla de cómo Time Waver también trabaja en el aspecto psicológico. Para pronto, o para resumirlo, podremos decir que todo lo que nosotros tenemos como información está ligado directamente con nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias es prácticamente la forma en cómo hemos ido evolucionando como seres. Es parte de nuestra formación que recibimos principalmente en casa, de nuestros padres directamente, después de nuestros familiares, de la sociedad, del sistema en general. Todo esto ha implantado, ha metido comandos en nuestra mente o sistemas de creencias, entre ellos lo político, lo educacional, lo religioso, lo social, etcétera. Todo eso va conformando lo que conocemos como nuestra psicología. Visto desde el punto de la mecánica cuántica, esta psicología es parte de nuestro sistema de creencias, pero es parte de nuestro sistema de información. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque todo equipo que haga un análisis de resonancia o todo equipo llamado cuántico, eso es lo que analiza, la información que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, el análisis que yo pueda hacerme sobre el mismo ítem o sobre el mismo focus o sobre el mismo tema, por ejemplo, en este caso yo puedo compartir con Ale Monsiváis la misma intención, a ella le van a salir resultados diferentes que a los míos. ¿Por qué? Porque tenemos información similar, pero no idéntica. ¿Ok? Entonces, lo que hace este tipo de sistemas es analizar literalmente el sistema psicológico o de información que nos conforma a cada uno de nosotros. ¿Ok? Esto lo vamos a entender desde la siguiente perspectiva. Miren, lo que yo comentaba hace ratito sobre lo que decía Durkheim postuló que el ser humano está dentro de un universo que está conformado por 12 dimensiones. Esta es una tabla, una estructura que usamos mucho tanto en Time Weaver como en Healy para explicar cómo hace el proceso. ¿Okay? Según lo que se postula, él dice, Durkheim, que las dimensiones superiores, específicamente lo que es de la novena a la onceava, como decíamos, la mecánica cuántica, explica que sí existen y son dimensiones donde todo está relacionado con el campo causal, así se le conoce. Pero él dice, hay un campo no causal, que es un campo tampoco dual, que es un campo unificado.
Esta parte, desde el punto de vista de la metafísica o de las corrientes como la Cábala, explica que es prácticamente ese mundo, ellos le llaman el mundo sin fin, un mundo maravilloso, es un mundo donde literalmente todo está contenido. Nosotros, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad mental, nos permite conceptualizarlo como el cosmos o como el universo. No tenemos mayor capacidad para poder procesar qué hay más allá. ¿Ok? Podemos postular o darnos una idea, pero nuestra postulación o nuestra idea se queda corta realmente con lo que es. Bueno, él dice, el doctor Durkheim postuló que ese campo unificado, ese campo de entrelazamiento cuántico, es donde está toda la información del cosmos. Todo lo que ha transcurrido durante la historia o la vida misma del cosmos está contenida ahí mismo. Es como si fuera un disco duro inmenso, megadisco, que mantiene todo lo que es la información o todo lo que ha pasado. En el pasado, algunas corrientes como las Vedas, la corriente védica decía, se le conoce a este como los registros akáshicos. ¿Okay? Hay registros akáshicos a nivel universal. La ciencia no lo menciona así, ahora le llama campo de información. Bueno, esas son características bien especiales, pero también lo que Durkheim decía es que hay dentro de este universo o de este campo unificado o campo de información, existe un campo de información global, es decir, donde los seres sapientes o pensantes conformamos una conciencia colectiva y conformamos un universo. Por ejemplo, todos como humanidad, todos los que vivimos dentro de este planeta, tenemos o desarrollamos una conciencia colectiva que impacta, queramos o creamos en ello o no, a todos los procesos incluso de nuestro planeta. Bueno, lo mismo pasa en el universo. En el universo también existe un campo global, un campo de información que está conformado, repito, por seres sapientes o pensantes, sin importar el tipo o nivel de conciencia que cada uno de estas entidades o seres puedan llegar a desarrollar. Pero también dentro de este campo unificado existe algo, digo, del campo global, existe un campo que se llama campo de información individual. Este campo de información individual es el que sí nos compete a cada uno de nosotros, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un análisis de resonancia con los equipos cuánticos, puede estar analizando literalmente lo que tiene que ver con el campo global o con el campo individual. Y eso depende mucho de la interpretación según las nomenclaturas o valores que nos refiere el análisis. Eso lo iremos aprendiendo con más detalle porque esto también lo menciona mucho o lo maneja mucho lo que es la empresa Healy World, pero de una manera más sencillita. ¿Okay? Sin embargo, TimeWaver es muchísimo más extenso, más robusto con relación a esta información, a referirnos o poder identificar qué aspectos son los que tenemos que analizar, si está en el campo global o si está en el campo individual. Cuando hablamos del campo individual, pues obviamente estamos hablando de procesos como los que estamos viendo. Es un proceso ya donde pasan los procesos cuánticos, donde está relacionado con el campo de información personal y genealógico o transgeneracional. También tiene mucho que ver con el campo bioenergético, es decir, todo lo que es el manejo de la energía dentro de mi sistema, porque la energía no solamente está contenida en mis células, no solamente está contenida en mi cuerpo físico, gracias a esa energía, obviamente puedo hacer muchas funciones, pero la energía, al final de cuentas, también se emana de otros sistemas energéticos, porque recuerden, tenemos una anatomía energética, ¿ok? Esa anatomía energética, bueno, es la que se encarga de todos esos procesos bioenergéticos que permiten que el cuerpo haga sus procesos fisiológicos. Bueno, esa energía y todos esos campos energéticos se le conocen también como el chi o prana en sus diferentes manifestaciones, ¿ok? El chi tiene diferentes nombres, por ejemplo, hay chi nutritivo, hay chi protector, hay chi, ¿cómo se llama? De transgeneracional, en fin, o sea, hay N cantidad de formas en que podemos denominar la energía según sus actos o efectos sobre nuestro cuerpo. Bueno, todos esos procesos, tanto energéticos como
¿cómo se llama? Bioenergéticos están dentro de este campo al que conocemos como campos sutiles. Cuando hablamos de energía sutil, es esa energía que se sale del rango de percepción visual de nuestros 5 sentidos, ¿ok? Es donde ya no podemos ver el espectro de luz que nosotros vemos con los ojos. Todo eso es un espectro que sí podemos conceptualizar según la vibración, pero lo que no vemos, como por ejemplo los infrarrojos lejanos, o los rayos X o los rayos gamma, esos ya no los vemos y sin embargo son energía o son radiaciones que están permanentemente conviviendo con nosotros, que no los vemos, pero sí sentimos sus efectos. Nosotros también tenemos cuerpos o energía sutil. Todo eso no lo vemos, por eso está fuera del campo material o del campo conceptual. ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan comprendiendo porque en muchas ocasiones el análisis de resonancia que hacemos con los dispositivos cuánticos literalmente van a analizar cómo está el proceso energético o bioenergético de estas dimensiones que nos conforman. Nosotros tenemos esas dimensiones. Ya hablaremos un poquito más de esto más adelante, pero esto es, como dijimos, es una primera charla que para mí es algo básico, que para los que no tienen mucho conocimiento de lo que es Time Waver o lo que es la medicina cuántica, esto les va a permitir a ustedes entender por qué este tipo de dispositivos hacen lo que hacen. Luego tenemos obviamente el campo material, donde está conformado, nosotros estamos como seres individuales, estamos conformados por lo que conocemos como mente, alma y espíritu, ¿no? O cuerpo, mente y espíritu, o también como lo decimos aquí, mente, cuerpo y alma. Entonces, todos esos aspectos, porque somos una triada que nos conforma ya a nivel físico, están dentro de las dimensiones que nosotros ya vemos de manera física. Se dice que vivimos en una tercera dimensión, estamos dentro de un universo tridimensional. Bueno, eso es cierto. Sin embargo, lo que postula también la mecánica cuántica es que hay una cuarta dimensión que hace que todos los procesos que están superiores tengan efectos sobre los inferiores gracias al valor tiempo. Eso es algo que definitivamente no podemos dejar a un lado. Y precisamente el nombre Time Waver, ondas de tiempo, habla precisamente de eso, porque todo lo que pasa, toda la información o toda la vibración, todas las frecuencias u ondas energéticas que pasan en los campos sutiles o en los campos causales, si queremos nosotros que se vean manifestados con una intención específica, tienen que pasar forzosamente por el valor o por la dimensión del tiempo. ¿Ok? Y eso por eso también Time Waver maneja ciertos aspectos de vibración o de transmisión de información a ciertos tiempos específicos. Esa es una de las cualidades que tiene Time Waver. Bueno, todo esto pues obviamente hace que todos los procesos físicos, biológicos, moleculares, etcétera, todo esto pasa en este campo material, pero gracias a todo lo que pasa en el campo tanto sutil, es decir, energético, pero sobre todo en el campo causal. Y el campo causal prácticamente es el campo de información. Entonces, cuando nosotros utilizamos Time Waver o cualquier dispositivo asociado a la medicina cuántica, vamos a poder interactuar con el campo de información, hacer que ese campo de información, si hay un conflicto antes de que se pase a la parte física, como decimos, o se somatice o se refleje físicamente, lo podemos corregir en estas partes. Por ejemplo, supongamos que en mi genealogía hay una enfermedad de cáncer, ¿ok? Yo por lealtad a mis congéneres, puedo también, porque está en mi información, en mi campo de información, puedo adoptarlo y meter o integrar esa información que está en mi genealogía en mi campo de información individual. Y entonces, como está ahí, si está ahí, tarde o temprano, se va a manifestar en la parte inferior. Entonces, si yo no quiero desarrollar alguna condición, o si ya tengo una condición, pero no corrijo el conflicto de información, simplemente estoy dando un tratamiento de contención. No estoy realmente llegando al fondo, a lo profundo, para corregir este tipo de conflictos. Espero que esto se vaya comprendiendo. Si no se entiende muy bien, al ratito lo aclaramos. ¿Cómo está conformado o cómo hace todos estos procesos Time Waver? Time Waver lo hace con diferentes módulos. Vamos a entenderlo. Módulos de Time Waver, especialización y optimización. Además de las extensas bases de datos de Time Waver, ofrecemos módulos opcionales adicionales
para el sistema o versión TimeWaver Pro, que permiten su uso en áreas de aplicación específicas y facilitan el uso de la tecnología de los campos de información en las áreas de especialización del usuario, como en el área del sonido, el aura o los meridianos, entre otros. Cada módulo se basa en los muchos años de experiencia del Consejo Asesor Científico y de Salud Holística. La versión TimeWaver Pro, que es la que estamos hablando, ya por sí misma, como bien lo mencionó hace ratito Fabián, mencionó que hay una base de datos inmensa. Sin embargo, nosotros podemos irle integrando diferentes módulos, ¿ok? Según lo que nosotros requiramos, por un lado, según nuestra formación o especialización o expertise. También podemos ir integrando módulos según nuestra comodidad. Por ejemplo, hay uno que se llama Horsewaver, que es para tratamiento específico de caballos. Quienes tienen caballos saben lo complicado, lo costoso, el tiempo que se le debe dedicar al cuidado de los caballos, más cuando son ya sea de competencia. Bueno, TimeWaver tiene un módulo específico para esta sección. Tiene problemas, por ejemplo, también para un análisis del corazón. Hace prácticamente un electrocardiograma en tiempo real. Pero a diferencia, y esto lo vamos a ir desmenuzando uno a uno, gradualmente, no en esta clase, sino en siguientes webinars, iremos viendo sus características, cómo se interpreta, no solamente cómo se interpreta, sino cuáles son sus alcances o sus implicaciones. Por ejemplo, el programa de cardio, cuando nosotros estamos haciendo el análisis, nos dice no solamente cómo está nuestra función cardiovascular, sino por qué está como está. Es decir, de dónde proviene esa condición. Cosa que un cardiólogo a veces no puede determinar a simple vista. Puede decir, ok, tienes un 70%, 80% de saturación de tu arteria de colesterol. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que generó eso? Ah, pues es que fue la dieta, esto es estilo de vida. Sí, es cierto, pero ¿por qué al final de cuentas se me está, ¿cómo se llama? Obstruyendo mi arteria específicamente en esa zona? Entonces, todo eso tiene su razón de ser y todo eso tiene, como dijimos al principio, su razón informacional, su origen informacional. Eso no lo dejen de lado, por favor. Eso es lo que hace este tipo de tecnologías. Analiza el campo de información, que repito, no hay otro sistema de análisis o de diagnóstico, y no estoy hablando de diagnóstico como tal, que TimeWaver o sea, pero me refiero a la medicina académica, no hay un sistema que pueda leer el sistema de información o el campo de información que conforma o que causó o está implícito en alguna condición de padecimiento o malestar. Bueno, vamos a poner solamente algunos ejemplos de lo que hacen los módulos principales que tiene esta versión de TimeWaver Pro. Vamos a ver módulo de coherencia. Módulo de coherencia. El módulo de coherencia de TimeWaver determina la coherencia, es decir, la calidad del campo energético de los grupos funcionales individuales de una persona en el campo de información. Según nuestro modelo, la coherencia es una medida del orden interno. Una persona con un campo energético coherente se encuentra en un estado de armonía. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de coherencia, cuando un órgano está con alguna patología o con alguna enfermedad o degeneración, pues literalmente hay una incoherencia en la información que lo conforma. Nuestros sistemas de creencia, como lo platicábamos hace ratito, también se van a ver reflejados literalmente en una incoherencia en es decir, nuestro estado de malestar o de padecimientos siempre va a ser el reflejo de una incoherencia entre lo que hago, digo y pienso. ¿Ok? Entonces, por un lado, ¿por qué? Porque al final de cuentas todos venimos a desarrollarnos como seres humanos. Cuando nosotros estamos distraídos, entretenidos, deprimidos, etcétera, y no atendemos ese propósito por el cual venimos a experimentar, a evolucionar como seres, pues obviamente el cuerpo lo va a manifestar de una u otra manera. Puede ser desde un dolor de espalda baja, un dolor de rodilla, un dolor de tobillo, una fractura, qué sé yo, o sea, pueden ser mil cosas, pero eso es precisamente con una incoherencia. Lo que hace este módulo es analizar dónde están esas incoherencias en nuestra vida, sobre todo a nivel orgánico, para que nos diga por qué está funcionando mal, no solamente mi corazón, mis riñones, mi hígado, mis articulaciones, etcétera. Me da
un análisis más específico, más profundo de lo que hace, lo que está pasando en mi sistema y dónde están reflejadas esas incoherencias. Otro de los módulos que tenemos es el siguiente. Módulo de sonido. El módulo de sonido de TimeWaver analiza el campo de información para determinar, de sus extensas bases de datos, qué frecuencias tienen mayor resonancia con el cliente en el momento del análisis, y selecciona dichas frecuencias. Estas frecuencias no se utilizan directamente para armonizar el campo de información de un individuo, sino que se modulan en un archivo de sonido seleccionado y se reproducen como una pieza musical. Este es un módulo que personalmente a mí me gusta mucho. Son pocas las compañías que manejan este tipo de tecnología, donde la parte frecuencial, recuerden que las ondas, las vibraciones, pueden ser en luz, en frecuencia energética o eléctrica y en sonido. Cuando nosotros queremos reprogramar algún patrón de conducta, algún patrón de pensamiento, lo podemos hacer también a través del sonido, a través de mensajes incluso subliminales. Cuando nosotros manejamos las frecuencias en un rango de frecuencia que sean apenas perceptibles y combinarlos con música para que yo los pueda atraer en mi sistema auditivo, me estoy dando terapia al mismo tiempo que me estoy a lo mejor relajando, utilizando o escuchando algún tipo de música de mi preferencia. Este es un módulo muy específico que tiene TimeWaver, que repito, integra lo que son el tratamiento que yo requiero a nivel frecuencial, pero en sonido, para que mi sistema frecuencial personal también empiece a modificarse. Otro de los módulos que también tenemos es el siguiente. Módulo Matrix. Según los hallazgos del biólogo molecular ruso, Dr. Garyab, el campo de información y el campo bioenergético de las células se comunican entre sí a través de un campo que él denomina campo genético ondulatorio. Según los hallazgos del biólogo molecular ruso Dr. Garyab, el campo de información y el campo bioenergético de las células se comunican entre sí a través de un campo que él denomina campo genético ondulatorio. Tras décadas de investigación, el Dr. Garyab desarrolló un método para leer el contenido informativo de los campos genéticos ondulatorios del ADN, mediante luz láser polarizada, convertida a espectros electromagnéticos. El módulo Matrix de TimeWaver analiza cientos de archivos de audio de la compleja matriz de información del Dr. Garyab, para determinar cuáles presentan la mayor resonancia actual en el campo de información y los combina en un archivo de audio personalizado para el cliente. Prácticamente esto se parece mucho al anterior, cuando son módulos como el del Matrix, pero uno trabaja más a nivel prácticamente de lo que es el campo de información bioenergético de las células, es decir, a nivel genético. Entonces, cuando nosotros encontramos alguna desarmonía a nivel de los genes, podemos a través del sonido, pero que también este sonido tiene la frecuencia vibracional de la luz láser polarizada que se maneja o se transforma en campos electromagnéticos. Recuerden que las células emiten campos electromagnéticos en microcorrientes, así es como se comunican. Así es como avisan si hay alguna situación que atender. Bueno, pues lo mismo hace literalmente este programa. ¿Qué otro programa tenemos? Hay otro programa que a mí personalmente también me gusta mucho. Módulo de puntos de energía. El módulo de puntos de energía de TimeWaver permite analizar y armonizar diversos tipos de superficies arquitectónicas y espaciales bidimensionales. Puede colocar puntos en superficies específicas y analizar qué tipo de información de armonización se requiere en esos puntos. Además, puede armonizar puntos específicos en el campo de información, lo que ofrece al módulo una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la armonización personal, de edificios y empresarial. ¿Qué hace este módulo de TimeWaver Pro? Miren, por ejemplo, supongamos, yo le tomo una fotografía a la cara de Miguel Ángel Garza, la subo al sistema y le pido al análisis que me diga dónde hay algunos aspectos de Miguel que tiene que trabajar. Va a hacer el análisis de la imagen y me va a marcar puntos energéticos específicos a tratar. Muchos de estos puntos energéticos están relacionados con puntos o zonas reflejas, muchos de ellos. Otros están relacionados con puntos informacionales muy propios, en este caso de Miguel. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con una propiedad, con una casa, con un terreno. Puedo poner la fotografía del plano o del edificio y pedirle al sistema que me analice dónde están esos puntos que pueden ser puntos de conflicto o puntos
que no están muy bien consolidados y que en un momento dado pueden llegar a tener un colapso. ¿Ok? Repito, esto puede hacerse tanto a nivel biológico como a nivel estructural. Eso también es una de las características que no he visto en ningún otro sistema. Tenemos otro sistema que ese es un poquito más común. Módulo meridianos. El módulo de meridianos de TimeWaver analiza la energía de los meridianos del campo de información. El concepto de los meridianos como canales de energía vital, Qi, se basa en el conocimiento de la medicina tradicional china. Al igual que el módulo de coherencia de TimeWaver, los 12 meridianos humanos principales, tanto el derecho como el izquierdo, se someten a un análisis de coherencia. En el caso de los meridianos cuyos valores se encuentran fuera del rango óptimo, se analizan y armonizan cada punto de acupuntura individual del meridiano correspondiente en el campo de información. Miren, esta es una característica que también me encanta, a diferencia de muchos otros sistemas. Normalmente lo que yo he visto en muchos sistemas es que me hacen un análisis general de los meridianos y hasta ahí. Bueno, TimeWaver hace lo mismo, pero TimeWaver va un poquito más profundo. Me marca cuáles son los puntos porque analiza no solamente el meridiano, analiza punto por punto de cada meridiano, me analiza el conflicto informacional que está relacionado con ese punto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Utilicemos este esquema que está aquí. Este es el punto 1 de vesícula biliar. Ese punto puede estar relacionado mucho incluso en mi capacidad de ver las cosas, de diferenciar entre lo que me conviene y no me conviene, por ejemplo. Entonces, a veces en el análisis que yo estoy haciendo, puedo poner como intención a lo mejor el por qué repito los mismos patrones o los mismos errores. Bueno, pues a veces el análisis de resonancia me puede referir este punto, el meridiano de vesícula biliar, y me hace referencia a este punto. ¿Ok? Entonces, ahí no solamente me va a analizar y me va a indicar que hay un punto de acupuntura en el meridiano de vesícula biliar que está relacionado con mi tendencia a repetir los mismos patrones o los mismos, o tropezar con la misma piedra. Bueno, no solamente eso, me va a analizar de dónde provienen esos problemas, a qué nivel genealógico, si es personal, es genealógico, es reciente, es emocional, qué sé yo, me va a analizar muchísimos aspectos, pero lo más importante es que no solamente me va a hacer el análisis, me va a establecer el plan de tratamiento específico para ser vibrado en forma de información para que mi sistema informacional que me conforma se actualice y empiece una corrección y que yo mismo me empiece a dar conciencia. Por ejemplo, me puede transferir homeopatía, me puede transferir flores de Bach, me puede transferir gemas de Alaska, esencias de ángeles, ¿qué más me puede transferir? Me puede transferir aspectos genéticos, en fin, lo que yo requiera, que eso lo evalúa el sistema en base a la vibración de la resonancia de mi campo de información, hace la comparativa con la base de datos que conforman el equipo y me transfiere de manera vibracional este tipo de datos para que yo pueda tener una optimización de ese conflicto informacional que puede estar relacionado con este punto 1 de vesícula. Y así con cada punto. O sea, de verdad, esto lo vamos a ver cuando ya veamos, hagamos la demostración de cada sistema, van a ver esas características. ¿Qué otros sistemas tenemos? Módulo Aura. El módulo Aura de TimeWaver analiza la energía de los chakras en el campo de información. Para su representación visual, el módulo Aura utiliza los colores de los 7 chakras, que se muestran simétricamente alrededor de la foto del cliente. Cuanto más grande y poderoso sea el chakra, más intenso será su campo energético. Para los chakras con baja energía, se realiza un análisis más profundo en el campo de información, utilizando bases de datos específicas de cada sujeto con patrones de información positiva para su armonización. Fíjense, algo bien interesante que normalmente no se maneja con otros sistemas, es que cuando nosotros analizamos los chakras con la medicina holística, no solamente estamos limitados a ver el flujo energético de estos centros. Con la medicina cuántica y con este tipo de tecnología, lo que podemos analizar es la información contenida en esos centros energéticos y corregir o actualizar ese conflicto informacional. Desde el punto de vista metafísico, y como lo he enseñado yo a mis estudiantes, los chakras son los discos duros del alma. Toda la información que me conforma a mí, que me compete a mí, están contenidos en los diferentes chakras. Por ejemplo, si tengo un conflicto y tengo siempre
problemas en mis relaciones personales, llamémosle de pareja, tengo un conflicto en mi chakra del sacro. ¿Ok? Toda esa información va a estar contenida en ese chakra del sacro. Si tengo conflictos con el aspecto financiero, económico o de sustento, ese conflicto va a estar archivado, grabado en mi chakra de raíz. Y así, cada chakra va a estar relacionado con mi proceso de evolución en diferentes tipos o aspectos de mi vida personal. Bueno, lo que hace Time Waver en este aspecto es analizar esa información de conflicto y no solamente hacérmelo consciente, sino también ayudarme a armonizarlo. ¿Qué otro sistema tenemos? Módulo Timeline o línea del tiempo. El módulo Timeline de TimeWaver permite analizar y armonizar los puntos causales en el tiempo para un tema en el campo de información de la línea de tiempo de un cliente. Una línea de tiempo puede incluir el pasado, el presente y el futuro. El módulo Timeline se utiliza, por ejemplo, en trabajos de regresión, sesiones de reencarnación e hipnosis, así como en el ámbito emocional. Miren, este es uno de los módulos que personalmente son de mis favoritos. O sea, de verdad, esto yo no lo he visto con ningún otro sistema. ¿Qué hace este módulo? Repito, lo vamos a ver más adelante, pero lo que hace este módulo es analizar en mi vida, en mi línea de tiempo existencial, es decir, en una línea cronológica, específicamente de mi vida actual, ¿en qué momento surgió algún conflicto o algún trauma que me llevó a desarrollar cierta patología? ¿O qué eventos de mi vida han estado relacionados con alguna condición? Esto me puede medir, como dice aquí, aspectos del pasado, del presente e incluso del futuro. Pero para no irnos más allá, les voy a comentar así brevemente qué es lo que a mí me ha encantado. Sobre todo, me marca el aspecto de la gestación. En muchos aspectos, me marca qué conflicto surgió en el aspecto de la concepción mientras mi madre me estaba gestando, que esté relacionado con alguna condición de salud o de patologías específicas. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un problema hepático que yo desconozco, a lo mejor yo nunca he tomado, no soy alcohólico, tengo un estilo de vida saludable y sin embargo puedo estar desarrollando hígado graso o incluso cirrosis. Bueno, en la línea del tiempo me puede hacer referencia que durante la gestación mi madre tenía conflictos de carencia. Y ese conflicto de carencia queda grabado en mi genealogía, en mi información personal, ¿ok? Y esto, como tengo conflictos de carencia, ¿qué es lo que hace el hígado? Almacenar. ¿Y qué almacena? Glucagón. El glucagón es una fuente de energía, pero cuando no se utiliza, se convierte en grasa. ¿Ok? Entonces, ese tipo de condiciones o ese tipo de análisis puedo hacerlos consciente gracias a este tipo de programas, a este módulo. De verdad, esto es uno que yo no he visto tampoco con ningún otro sistema. Es un módulo que nada más por este módulo, personalmente, TimeWaver vale lo que vale. Nada más por este. Porque incluso muchos aspectos de mi personalidad, de mi forma somatotópica, está relacionado con aspectos o conflictos en mi gestación o durante la niñez, principalmente desde mi gestación hasta los primeros 7 años de mi vida. Entonces, todos esos aspectos los analiza, repito, no solamente esos, sino incluso los más recientes o los que pueden llegar a pasar y que me está advirtiendo Time Waver de lo que va a pasar y que yo al corregirlo puedo hacer la actualización para que se evite este tipo de condiciones. ¿Ok? Esto, discúlpenme, no lo he visto en ningún otro lado. Para mí, repito, esto, tan solo este módulo vale todo lo que vale Time Waver. ¿Qué otro aspecto tenemos? Tenemos Módulo GenoWave. El módulo GenoWave de TimeWaver se basa en el trabajo de constelaciones sistémicas. Permite representar patrones complejos de relaciones entre personas u objetos, departamentos de una empresa o partes individuales de una personalidad en 2 dimensiones, y analizarlos en el campo de información. Además, ofrece la posibilidad de modificar y armonizar dichos campos de relación en un proceso de constelación dinámico. Para mejorar el status quo mapeado, el usuario puede modificar la posición de los participantes, así como su perspectiva. Cada paso puede ir acompañado automáticamente de nuevos análisis, de modo que, a medida que la constelación cambia, se puede observar en tiempo real cómo cambia la calidad de las relaciones en el campo de información. En este módulo me permite evaluar literalmente lo que son diferentes, ¿cómo decirlo?
a grupos de personas, me permite, ¿cómo se llama? Módulo Coaching. Perdón. Me permite evaluar, por ejemplo, si yo hiciera un análisis de todos los que estamos aquí en este grupo, tomo fotografías y analizo y podemos analizar la vibración, la resonancia y cómo todos en conjunto podemos ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y esto tiene mucho que ver con el coach. Módulo Coaching. El módulo de coaching de TimeWaver te permite realizar una sesión de coaching interactiva con tus clientes. El módulo sigue el modelo común de las 14 áreas más importantes de la vida, representadas en forma de círculo segmentado. Durante la sesión de coaching, recibirás información valiosa y de apoyo a través del análisis del campo de información, que podrás compartir con el cliente en un proceso de conciencia y utilizar después de la sesión para armonizar dicho campo. Prácticamente el módulo de coaching es muy parecido a lo que conocemos también con la compañía Healwork, parecido, pero este es muchísimo más amplio, abarca otros aspectos a mayor profundidad, pero también nos hace lo que es nuestra rueda de la vida, nos muestra las áreas de oportunidad a trabajar y qué aspectos son los específicos los que debemos atender. ¿Qué otra parte tenemos? El siguiente. Módulo Horsewave. Similar al módulo de coherencia, el módulo Horsewave de TimeWaver le ofrece una herramienta fácil de usar para analizar y armonizar las áreas individuales del campo de información de un caballo. Obtendrá rápidamente una visión general de los grupos funcionales a los que debe prestar especial atención y se le proporcionarán métodos de armonización sencillos y estandarizados para abordar las áreas seleccionadas en el campo de información. Ok. Este módulo, como lo comentamos hace un ratito, está específicamente diseñado, desarrollado para atender a esta especie. No quiere decir que que TimeWaver no pueda atender otro tipo de animales. ¿Ok? Al final de cuentas, podemos atender cualquier forma de animal, de planta y de humanos. Recuerden algo, si los animales tienen los mismos órganos que nosotros, tienen exactamente las mismas emociones. Y aunque tienen un nivel de conciencia diferente, ni mayor ni menor, simplemente diferente, proporcional a su forma, porque para eso tienen una forma, para cumplir un propósito, una función en esta vida, bueno, eso es lo que analiza el campo de información de estos seres. Pero también son almas encarnadas, ¿ok? También sienten, también sufren, también tienen alegría, etcétera. O sea, tienen todas las emociones que nosotros manejamos. Bueno, este módulo específicamente está desarrollado o hecho para los caballos. El siguiente módulo, y con esto cerramos la presentación de los módulos, es el siguiente. Módulo Homology. El módulo Homology de TimeWaver contiene en sus bases de datos el conocimiento adquirido durante más de 30 años de investigación por el médico alemán Antonio Pepler, fundador de la homeopatía creativa. El módulo Homology contiene 500 mezclas para las áreas más importantes de la vida y más de 19.000 sustancias equilibrantes individuales, asignadas a los desequilibrios correspondientes en el campo de información. El módulo de expansión de temas de vida añade 45 categorías útiles y bien estructuradas para diversos temas de vida con sustancias asociadas que contienen los desequilibrios emocionales más importantes de una persona en cada área. Dentro de cada tema, puede realizar análisis específicos para su cliente en el campo de información, discutir con él los patrones de información positivos y utilizarlos para armonizar dicho campo. Bien, por ejemplo, este tipo de módulos, cuando hacemos un análisis de coach o el otro que dijimos de los grupos, a veces, ok, ya identificamos el área de oportunidad, ya identificamos dónde están los puntos más específicos a tratar, pero como grupos a veces decimos, bueno, ¿y cómo trato esto? Bueno, estos programas, estos módulos, tanto el módulo de Homology y también el de, ¿cómo se llama? Módulo de expansión, me permite no solamente detectar los problemas, sino transmitir o transferir vibracionalmente hablando esa información de la frecuencia sanadora que tiene la homeopatía. ¿Para qué? Para que como grupo o a nivel individual yo pueda recibir esa información y esa resonancia se empiece a dar en mi campo de información y por ende gradualmente se refiera o se manifieste en mi campo físico, pero a través también de la armonización energética que este tipo de vibración puede generar por las frecuencias específicas de cada remedio. ¿Ok? De hecho, miren, antes de que existieran todo este tipo de tecnologías,
lo más cuántico que teníamos a la mano era la medicina homeopática. La medicina homeopática también es información, es medicina informacional. Cuando nosotros mandamos a analizar algún remedio homeopático, lo único que nos van a decir tiene alcohol, es puro alcohol. ¿Pero por qué sanan? Porque en ese alcohol tiene la información contenida que va a poner a vibrar al cuerpo de una manera específica. Así es como funciona literalmente la medicina homeopática, repito, medicina informacional o medicina cuántica. Y todos los remedios sutiles, todos los remedios energéticos hacen esta misma función. Pero ahora, pues tenemos la capacidad de hacerlo a través de tecnología como equipos como el Time Waver. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación de manera general. Repito, esto es general de lo que es la versión Time Waver Pro, para que ustedes tengan una idea de lo que pueden hacer y de lo que verán en las próximas webinars sobre cada módulo, sobre demostraciones. Haremos demostraciones de cómo funcionan, cómo actúan. No se pierdan, aunque no lo tengan, repito, no se pierdan esos webinars porque si ustedes tienen otro tipo de dispositivo de cuántico, también les va a dar una idea específica de sobre qué fundamentos está creado su dispositivo. Les va a permitir agarrar muchos tips y en su momento, si alguno de ustedes tiene la capacidad o el deseo o la intención de adquirir el dispositivo TimeWaver en alguna de sus versiones, bueno, pues no duden en contactarnos, ya sea con la persona que los invitó, con a su servidor que estoy colaborando con Damián, digo, con Fabián, o a Fabián directamente, ¿sale? Bueno, pues permítanme nada más hacerles conocimiento que el día prácticamente de mañana se activan las promociones de primavera del 25% de descuento. Si alguno de ustedes tiene deseos de recibir más información, costos y precios según la versión, con todo gusto se las transmitimos de manera personal. Y ya saben, para los que me tienen que contactar, saben cómo contactarnos, también con Fabián. Y bueno, estamos en contacto. Pues Fabián, no sé si tengas alguna duda, algún comentario en el cual, para cerrar esta charla. Pues, primero que nada, gracias por tu presentación, Edgar. Muy buena, excelente plática. Nos dio una muy buena idea de qué es lo que hace TimeWaver con cada uno de sus módulos también. Y tenemos aquí algunas preguntitas. Muchas de las personas están preguntando por dónde podemos encontrar, vaya, hay muchas personas que están interesadas en sesiones. Eh, Hay terapeutas, hay practicantes de TimeWaver por toda la República, no en todas las ciudades, pero sí tenemos nosotros contacto al ser distribuidores de TimeWaver, pues con varios practicantes, ¿no? Entonces, quien esté interesado en obtener una sesión, les voy a compartir mi correo para que se escriban por ahí un mensajito y con mucho gusto con la ciudad, me tienen que decir en qué ciudad están para poder contactar practicantes que coincidan y entonces ya les puedo pasar los datos de contacto. Tengo que preguntarles a nuestros practicantes si están de acuerdo con compartir sus datos, entonces ya podemos hacer la conexión, ¿no? Les voy a escribir aquí mi correo. Esa es una. La otra que es súper, súper, súper común, otra de las dudas que tienen por aquí y que bueno, en este caso lo conectaron con el módulo de meridianos, que si era lo mismo el módulo de meridianos de Healy con el Time Waver, no tiene comparación en cuanto al alcance. Sí, porque pues bueno, es la misma tecnología, ¿no? Aunque pues tenemos que entender que un equipo es personal, el otro equipo es profesional. Un equipo es para darte un servicio, se puede decir limitado. Eh, en este caso sería limitado para un profesional, ¿no? Pero es un perfecto equipo casero. El equipo de Time Waver pues tiene un alcance increíble. De entrada tienes la posibilidad de utilizar alrededor de 1 millón de ítems, cosa que con el Healing no es así. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo aquí, Edgar. Sí, definitivamente no es lo mismo, tú lo acabas de mencionar. Uno es una aplicación y este es un software. Entonces, el procesador que requiere un software es proporcional a la computadora, ¿no? El nivel de capacidad de almacenamiento de información es muy diferente. De hecho, lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos el análisis de meridianos de McHealy, que también es un producto de la empresa.
Es muy parecido, pero no es exactamente igual al de TimeWaver, porque como lo comentábamos hace rato, TimeWaver lo que hace es analiza no solamente el punto, que también eso lo hace Magili. Sin embargo, a la hora de la transmisión y de la detección de los conflictos de información y de la corrección de los mismos, se queda muy cortito. ¿Ok? Nada que ver con lo que hace TimeWaver, porque TimeWaver, repito, me puede sacar frases, me puede sacar esencias, me puede sacar incluso aspectos genéticos, me puede sacar aspectos vibracionales, me puede sacar, y disculpen que lo diga así tal cual, si hay alguna correlación de algún tipo de energía patógena llamadas larvas energéticas, por ejemplo, ¿no? Para corregirlas, si es que ese punto estuviera correlacionado con eso. Entonces, la base de datos de uno y otro es muy diferente y de eso va a marcar la diferencia en la transmisión de la vibración. Eso es lo que les puedo decir. Sí es. Pues bueno, otra persona pregunta cuál es la diferencia entre Hill y Timeweaver. Tal vez corresponda a tener una sesión exclusivamente para ver diferencias. Correcto. Eh, Con en todo este gusto. caso, el flujo entre utilizar el Timeweaver Pro, en diferencia con el Healy, es que con el Timeweaver Pro entras al módulo, después encuentras, bueno, en Timeweaver Pro hace un análisis de los meridianos y te marca cuál es el que está más pues, en desequilibrio. Te puede marcar uno, dos o tres, dependiendo de la selección que tú quieras hacer. Después haces un análisis de esos meridianos y entonces te presenta una lista de optimización. Ujú. Y esa lista de optimización tú la puedes modificar. Entonces puedes agregar, puedes mantenerla tal cual está, puedes limpiarla y aparte puedes optimizarla y como punto final, tú puedes mantenerla vibrando sin necesidad de que tú estés en la computadora por el tiempo que tú requieras, ¿no? Si de repente el equipo te pide que lo mantengas, que lo estés utilizando, que lo estés vibrando por, no sé, cada 5 minutos por los siguientes 2 meses, pues bueno, te lo pone como de manera automática, o si quieres hacer algo un poquito más artesanal, pues tú te vas a hacer unas gráficas que tenemos en unas tablas donde puedes encontrar si el desequilibrio es físico, espiritual, mental. Tú ahí vas metiéndole mano al programa y lo personalizas para atacar tal o cual tema, ¿no? Y lo Totalmente de puedes acuerdo. dejar ahí con el tiempo, puedes revisar si esa lista ha sido asimilada. Hay una característica del programa que es bastante nueva en realidad, en la cual el mismo TimeWeaver Pro va revisando, va haciendo un check-up análisis, va analizando los componentes de la lista para ver si siguen siendo efectivos o más bien si ya se asimilaron o no, y entonces se va haciendo la lista más pequeña hasta que queda deshabilitada, ¿no? Entonces hay muchísimas diferencias. TimeWeaver Pro es un equipo profesional, está hecho pues para coaches en salud, profesionales de salud, que quiera hacer su práctica pues más holística, ver un poquito más allá del cuerpo físico, ¿no? Correcto. Hay una persona también interesada en terapia, pero en Alemania. También con mucho gusto los podemos contactar. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Gente que se tuvo que marchar, con mucho gusto les vamos a compartir la grabación, que va a estar disponible por 2 semanas. Una pregunta, ¿los resultados de TimeWeaver se leen literal o también hay que interpretarlo como el Healy? Les digo, hay que interpretarlas, hay que revisar la información, hay que hacer preguntas de exploración para saber si esto está, si el tema en específico, si el ítem está consciente, si hay que llegar al punto, si a lo mejor no está consciente y tenemos que escarbarle y buscar. Pero aparte también tenemos unas tablas que nos ayudan a poder hacer la interpretación de resultados. De nuevo, quien quiera experimentar una sesión con TimeWaver, por favor, contáctenme a mi correo y con mucho gusto podemos eh, servir como puente entre ustedes y distintos practicantes. Eh, He tenido varias evaluaciones con TimeWeaver, lo conozco desde el 2007.
Perfecto, qué bueno, me alegra. El equipo es el que manda señales constantes, el hardware va a estar involucrado en el aprendizaje que estás dando. No entiendo la pregunta, pero sí, el equipo no es- definitivamente no es como Gili. Este se mantiene encendido y conectado con la computadora y mientras tengamos la computadora encendida, con el equipo encendido y las listas de optimización funcionando, pues va a estar enviando información. No necesitamos tener, como en Gili, que tenemos que tener el teléfono encendido y el equipo conectado y con batería, no. Pues esto es 24/7, es como un transmisor, ¿no? Entonces, si queremos que se esté enviando información, tenemos todo conectado. Si el equipo, por ejemplo, generamos unas listas de optimización, por ejemplo, yo tengo unas listas de optimización con bendiciones para mis hijos, ¿no? Esas las tengo permanentemente funcionando, tienen una fecha de inicio, pero en el final, pues sí, el final de la optimización no la tiene, tiene un signo infinito porque pues siempre quiero que esté esta información positiva rondando el campo de información de ellos, ¿no? Y así lo puedes hacer con tu casa, con tu negocio, con tus seres queridos, con tus mascotas, eso lo puedes hacer. Cualquier cosa que sea un campo de información, que pues en este universo lo es todo, lo podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar su campo de información. Los precios, pues miren, depende de los precios, ¿no? TimeWeaver, del equipo que quieran más bien. TimeWeaver tiene equipos para trabajar cuestiones físicas, como los del TimeWeaver Frequency, y también equipos para trabajar con campo de información. Y pues eso, quien esté interesado, por favor, contacte a Edgar, contácteme a mí. Estamos aquí para servirles. Les quiero compartir, ahora que estaba hablando sobre Edgar, sobre pues todo el background y lo que ha hecho Marcus Schmicke. eh, y todo lo que siguen desarrollando pues con esto del Instituto de la Conciencia, el que están trabajando, los estudios que están haciendo para respaldar el uso perdón, de TimeWeaver. Hay un estudio reciente en el cual evalúan el progreso que tienen los pacientes o los clientes con TimeWeaver Coaching. Pues todo se está trabajando, ¿no? Están trabajando con información para hacer un respaldo importante. Les puse un enlace a un podcast que tenemos donde pueden encontrar la última información sobre una investigación de Marcus sobre el campo de información y el entrelazamiento con generadores de ruido físico, que el TimeWeaver Pro tiene un generador de ruido físico y un generador de luz cuántica. Entonces, con estas dos tecnologías se hace el trabajo en el campo de información y aquí pueden encontrar un poquito más acerca de eso para quien quiera profundizar. Entonces, pues nada, les agradezco mucho por haberse conectado. Les vamos a compartir la grabación. Muchas gracias, Edgar. No sé si quieres compartir Bueno, algo. sí, bueno, tenemos la mano levantada de Klaus. Me gustaría contestar su pregunta, ¿te parece? Sí, Adelante, Klaus. claro. Hola, buenos días a todos. Hola, ¿Cómo estás, Fabián. Klaus? Hola, Doc. Bien, bien, gracias. Mm, Pues era más que nada para ver si podía mostrarle justo un análisis que hice en puntos de energía que no trato de como de comprender, pero no sé si haya como que el tiempo también. Entonces, Pues o yo si creo que quiere que en después. 15 minutos lo podemos, tenemos todavía unos 15 minutos, si estás de acuerdo, Fabián. Lo Este, que ustedes necesiten, sin perfecto. Entonces problema. déjeme, solo conecto la otra computadora porque lo tengo desde otra. Ok, perfecto. Y bueno, pues la realidad es que, hablando de una de las diferencias también que tenemos con TimeWaver, no solamente es la transmisión que lo hace de manera automática, sino una de las preguntas muy recurrentes en Healy es ¿por cuánto tiempo debo elegir la transmisión? Entonces, nosotros podemos elegir el tiempo, ya sean segundos o minutos o incluso horas, ¿no? Bueno, aquí TimeWaver lo hace de manera automática. Él puede determinar en base al campo de resonancia de cada uno de nosotros o en base al campo de resonancia de la estructura que vayamos a trabajar, si requiere de segundos o requiere de horas.
Y no solamente el tiempo, sino también, como dijo bien Fabián, si es por semanas, meses, días, o por única vez, o incluso de manera infinita. Entonces, esa es una de las características que TimeWaver hace de manera automática. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con TimeWaver, ¿no? Entre muchas otras que ya iremos mostrándoles para que ustedes se vayan dando una idea. Entonces, la verdad es que sí hay una gran diferencia, bien lo dijo ahorita Fabián. Healy, al final de cuentas, cuando yo conocí la primera versión de Healy, Marcus me la mostró cuando estuve allá en Kraslin, y la primera versión era un tabicote, o sea, literalmente era algo, y era la versión móvil, ¿no? Cuando conozco Healy, y al final de cuentas me sorprende por el tamaño, pero también me sorprende su capacidad de análisis, o sea, es muy preciso, pero uno de los conflictos que tenemos también con el análisis de resonancia es que como no tiene tanta información, tengo que decodificar, me cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, pero con TimeWaver no tenemos ese conflicto. A ver, adelante, Klaus, te escuchamos. A ver, perdónenme. Ahí está. Listo, Doc. Pues es un análisis que le hice a mi hijo el otro día que tenía dolor de cabeza. Ujú, Y medio investigué, o sea, lo que hice fue investigar las zonas que me reflejaba con mayor como conflicto. ujú. Pero pues no sé si como que aquí qué tendría que hacer, no sé, Bien, como qué bien. tip o qué. Esto que están viendo ustedes aquí es una de las características que tiene TimeWaver. TimeWaver me permite analizar las zonas reflejas, pero también los puntos energéticos de diferentes microsistemas. La oreja es un microsistema y tiene muchas conexiones nerviosas y por ende energéticas ligadas o asociadas con el sistema nervioso central y con el sistema energético llamado meridianos. ¿Cuál fue la intención, Klaus? Indícame las causas que están originando el dolor de cabeza. De hecho, aquí aparece. Perfecto, fíjate. Curiosamente, si te vas en la parte donde dice todo lo que son rojo, Ujú, está en positivo, o sea, está en un exceso de energía. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que sí. está en azul está en negativo y me habla de una deficiencia. Hay una obstrucción o un bloqueo en alguno de los sistemas, o sea, hay un desbalance. El Ujú, que más está asociado con el dolor de cabeza es el número G, el que está en un 25, ¿sale? ok, Aquí esta por parte, la cabeza. Klaus, esta parte de acá, lo que es el lóbulo de la oreja, está relacionado Ujú. con lo que es el cerebro directamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tú seleccionas ese punto? ¿Lo puedes abrir? No, No, bueno, no te preocupes, eso lo vamos a ver después. no sé si es acá. Ajá, esa parte, lo que es el lóbulo, representa literalmente dolor de cabeza, ¿ok? No, no te está diciendo, dice zona, No. ok, no, psicosomática, no. Solo no sé si es aquí arribita. Ok, Ahí, es el Noguer, sí, ahí está, perfecto. este. Ok, ahí está. ¿Qué dice la descripción? No alcanzo a ver. Que es el G, dice nivel de frecuencia de Noguer. El doctor Noguer es Ok. prácticamente el padre de la auriculoterapia o la auriculopuntura. Él hizo una investigación brutal, es un médico alópata que se sorprendió sobre los resultados de la medicina energética a través de la auriculoterapia. Bueno, te está diciendo aquí, permíteme. Déjeme ver si lo puedo hacer más. Ahí está. Ok, Ahí está. pues creo que estaba mejor como estaba. ¿Sí? A ver. Sí, Perdón, que ya ve que yo con esta nueva computadora ya. ok, bien, fíjate aquí. Ok, te está diciendo aquí, dice, bueno, lo que te está diciendo es el trabajo que debes hacer con si tú fueras auriculoterapeuta, ¿ok? Ujú, Diciendo, pon un implante permanente en la oreja ujú, izquierda con una aguja de oro diminuta, profundidad de penetración poco y profunda en la oreja. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte que estás viendo aquí, Klaus, tiene que ver con la función del tallo, digo, del cuerpo calloso. Cuando hay no hay una buena conexión
entre el hemisferio derecho y el izquierdo, se requiere de crear una conexión. Lo que hacen las agujas, son microagujas que se meten en la oreja, ahí se quedan, son implantes. Van a servir como literalmente como un diablito, lo que hacemos en las conexiones eléctricas. Permite que la energía se fluya por ahí. Bueno, te está diciendo eso, pero tiene que ver con la torácica 3. Tiene mucho que ver la torácica Mm, 3 con aspectos de los órganos superiores. En este caso, tiene que ver o corazón o pulmones. No sé si tu hijo esté relacionado o esté pasando ahorita por una situación emocional, que le hayan roto el corazón o que esté pasando por una decepción o que esté tristón, no lo sé. Sí, no sé si hay Más que nada, es pulmones. Él desde muy pequeño padeció asma. O sea, Ujú. si algo le puedo decir es referente a eso. Asma, Sí. y ya mayor se le cambió a alergia. Ok, entonces ese conflicto en el sistema respiratorio también Ujú, está relacionado con sus dolores de cabeza. Entonces, chécate cómo está respirando, hazle ejercicios de de respiración. resp- Tú tienes varias técnicas por tu formación de respiración para ver qué tanto baja el dolor, y ahí lo que puedes hacerle es transmitirle la información para que esto quede en Sí, su sí, capa de sí. información y que él se masajee el lobo de la oreja. Cuando Ok, tenga dolor, que se lo presione y se lo masajee durante 3 minutos y vemos qué tanto le baja el dolor. ¿Te parece? perfecto. Y ahí no haría, o sea, no hago caso al 63, por ejemplo, Sí está lo que a mí relacionado. me llamó Todo llamó mi eso, atención. ojo, esta parte, el hélix de la oreja, así se llama esa sección. El hélix de la oreja tiene mucho que ver con las alergias. Entonces, tú lo acabas de mencionar Ujú, ahorita. ¿Ok? ujú. Entonces, también chécate si hubo algún alimento que le generó alguna respuesta alérgica, que le haya inflamado las vías respiratorias o el sistema nervioso o algo por el estilo, que esté asociado con el dolor. Puedes abrirlo y verlo aquí. ¿Sí me explico? Aquí está cubito, ok. Ok, no. Víbralo, solamente víbralo. ¿Sale? Por favor. Ok, ¿Hecho? vale, ¿Te hace súper. sentido lo que platicamos? Sí, sí, sí. Sí, pero como no le sé, sí dije como que No, todo eso lo iremos a desmenuzando. dónde me tengo que dirigir, investigar, porque sí, la verdad, sí es todo un aprendizaje aún mayor. Totalmente, totalmente. Ya estás Sí, en pero todas las muy grandes padre. ligas. Sí, gracias, Sí, Clau. a Bien, usted muy amable. Gracias, Fabián. pues bueno, pues de nuestra parte creo que es todo. No sé qué tengas que agregar, Fabián. Si hay algún... Nada, muy bien, está perfecto. Me preguntan el precio que tiene la versión Pro. Hay varios paquetes. Por favor, Claudia, escríbele un mensajito por ahí a Edgar y con mucho gusto te comentamos sobre los paquetes. Son muchos paquetes y para distintos usos hay varios equipos por ahí que están involucrados, distintos módulos, entonces con mucho gusto les pasamos información. Eh, Listo, pues nos vemos en la próxima. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por participar y hacer preguntas. Y pues vamos a estar en contacto de manera regular, ¿verdad, Edgar? Perfecto, así será. Si Dios lo permite y no hay ningún inconveniente, aquí estaremos con ustedes. Muchas gracias, Fabián. Gracias a Perfecto. todos por No, hombre, haberme gracias a llamado. ti, gracias a todos. Que Estamos en tengan un contacto. excelente día, Muchas por gracias a todos. supuesto. Tengan buen día. Bye bye. Gracias. Hasta luego.